1968 fue el año de los primeros Juegos Olímpicos en América Latina, específicamente en México. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Pero en la memoria mexicana está presente la matanza que vivieron a tan solo días de este evento deportivo internacional. México se lució como anfitrión de este encuentro, donde participaron más de 5,000 atletas de 112 países alrededor de todo el mundo. En esta edición fue la primera vez que una mujer prendió el fuego olímpico. Se utilizaron sistemas de cronometraje electrónico y sensores en la línea meta. También fueron los primeros juegos en ser transmitidos a lo largo del mundo vía satélite y a color. Pero todo eso quedó en segundo plano tras la masacre que se ejecutó a tan solo 10 días antes de los Juegos Olímpicos. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Es lo más tremendo de mi vida. Esta edición de los Juegos Olímpicos en el país azteca se llevaron a cabo en medio de la Guerra Fría y bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, dos factores que serían claves para los oscuros sucesos que se dieron en México. ¿Pero qué pasó? La década de los 60 se caracterizó por ser el inicio de una serie de movimientos sociales, pero también por la persecución a grupos de izquierda o afines, incluyendo movimientos estudiantiles en todo el mundo, y México no fue la excepción. El régimen de Díaz Ordaz, que se alineaba con el capitalismo de los Estados Unidos, no permitiría que ideas comunistas se propaguen en suelo mexicano. El espionaje y la infiltración serían parte de su estrategia, porque incluso se confirmó que la CIA estaba involucrada. Utilizó personas infiltradas y grupos de choque para tratar de desmantelar las iniciativas estudiantiles, generando enfrentamientos entre personas de distintas instituciones educativas y tendencias políticas en las calles. Esto dio paso a una brutal represión estudiantil por parte de los granaderos y militares. Díaz Ordaz no permitiría que el evento deportivo más importante en el mundo sea manchado con movilizaciones. El entonces presidente de México tomó decisiones que lo ubicarían para siempre en la historia y memoria de ese país. Pero lo irónico aquí es que todo empezó con una riña que parecería insignificante. En julio de 1968, tras una pelea por un partido de fútbol americano entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, la violencia escaló desmedidamente. Pero este conflicto sería fríamente calculado por el gobierno para acabar con el movimiento estudiantil, que fue un levantamiento social donde las y los alumnos de la UNAM y el Politécnico Nacional salieron a tomar las calles en protesta contra el régimen opresor del gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, de Díaz Ordaz. El Estado pagaba a cientos de estudiantes llamados porros para generar disturbios y sabotear las acciones de los movimientos. Y eso fue lo que pasó el 22 de julio, después del partido, que fue pretexto para que empiece la represión militar. ¿Por qué se ensañaron con los estudiantes? Para el gobierno de ese entonces y los medios de comunicación, todo era un complot comunista para dañar la imagen a poco de los Juegos Olímpicos. Por eso, el 29 de julio, el gobierno convocó al ejército y allí todo empeoró. De un bazucazo tumbaron el ingreso al UNAM y eso dio paso a que los estudiantes, profesores, padres y madres de familia se unan a la lucha. Esto llevó a que el 4 de agosto presenten 6 peticiones que se convertirían en el eje central de la protesta estudiantil. En ese mes, obreros, campesinos, médicos y sindicatos de trabajadores se solidarizaron con la causa, pero el hostigamiento y la violencia continuaron. Por eso, el 13 de septiembre los movimientos convocaron una marcha del silencio. Con ello, los más de 200,000 manifestantes demostraron que no eran ellos quienes incitaban a la agresión, pero aún así hubo infiltrados del gobierno que hicieron de lo suyo y la marcha pacífica terminó de manera violenta. En los días siguientes, el ejército se tomó las instituciones educativas, arrestó y asesinó a cientos de jóvenes. Finalmente, el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, se había convocado una asistencia masiva de estudiantes de manera pacífica, a lo que el gobierno se anticipó ubicando 2 cordones de seguridad y varios francotiradores en azoteas y ventanas con vista a la plaza, con el fin de capturar y neutralizar a líderes estudiantiles. A las 17:30 de esa tarde, el Consejo Nacional de Huelga inició sus declaraciones desde el edificio Chihuahua, pero 2 helicópteros lanzaron bengalas dando la señal a los uniformados
para iniciar la Operación Galeano. Entonces, francotiradores y militares abrieron fuego en dirección a los asistentes. Dentro del edificio, un grupo de infiltrados paramilitares denominados Batallón Olimpia estarían encargados de ocupar los accesos, evitando la entrada y salida de personas, permitiendo la captura y ejecución de cientos de estudiantes. Más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. La prensa mexicana indicó que habían alrededor de 29 personas fallecidas, tan solo el 10% de los 325 calculados por el diario The Guardian. El gobierno acusó a los estudiantes de haber sido los primeros en atacar y que los uniformados únicamente se habrían defendido, dejando a las universidades vacías y las cárceles abarrotadas de estudiantes y presos políticos. Aunque tiempo después asumió su total responsabilidad de los hechos del 2 de octubre, nada borra sus malas decisiones. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Díaz Ordaz tuvo sus Juegos Olímpicos sin presencia de manifestantes, pero pasó a la historia como abogado, político y asesino mexicano.